Porque antes de cada gran acontecimiento hay un periodo de silencio. Por eso fue que antes del gran acontecimiento, el mayor acontecimiento que ha acontecido en la historia de la humanidad, que fue la venida del Hijo de Dios y la restauración del mundo por medio de la sangre de Cristo Jesús, hubo un silencio de 400 años, donde Dios no hubo profeta, no habló a través ni de profetas, ni de visiones, ni de sueños, de nada. Dios hizo silencio durante 400 años. Después de estos 400 años viene el acontecimiento más grande de la humanidad, que es la venida del Hijo de Dios. Y luego que Jesucristo empieza su ministerio, durante los más de 3 años que Jesucristo duró predicando en la tierra, Dios habló más a la humanidad que lo que había hablado en los últimos 1000 años. Y después que Jesucristo parte, deja al Espíritu Santo, que enviste de poder a los discípulos de Jesús cuando estaban allá reunidos en el aposento alto. Y a través de los apóstoles y a través de los discípulos de Jesús, el Espíritu Santo continuó hablando, o Dios continuó hablando a través de su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios continuaron sobreabundando en gran manera. Y en los próximos años que acontecieron después de Jesús, hubo más palabra de Dios que en toda la historia registrada. Porque usted ve que el Nuevo Testamento es un poquito más pequeño que el Viejo Testamento. Pero el Viejo Testamento duró miles de años escribiéndose y el Nuevo Testamento se escribió en 100 años. Y dice la palabra que resumieron todo lo que hizo Jesucristo, porque todos los acontecimientos de Cristo no cabían en todos los libros que existen. Y así fue que después de este gran silencio vino palabra que sobreabundaba. Y usted y yo somos más que bienaventurados, que vivimos en una época donde la palabra de Dios sobreabunda, donde las visiones de Dios sobreabundan, donde los profetas de Dios abundan, ya no profetas de oficio como en el Viejo Testamento, sino por profetas, porque han sido investidos por el don de profecía, por el Espíritu Santo de Dios. Y todavía hoy en día Dios nos está hablando a ti y a mí, primeramente por su palabra, y luego a través de los hombres y las mujeres de Dios que la andan predicando. Está hablando a través de su palabra por la boca de los siervos, de sus siervos. Jesucristo, mientras anduvo predicando su palabra, anunció a sus discípulos una y otra vez de que le era necesario morir y padecer en manos de los sacerdotes y del pueblo, y que le era necesario estar 3 días, así como Noé duró 3 días en el pez, le era necesario durar 3 días en la tierra, pero que el tercer día iba a resucitar. Y así mismo como Jesucristo lo predijo o lo profetizó, así mismo aconteció. Pero esos 3 días que Jesucristo estuvo en la tumba fueron los 3 días de silencio. Y para el pueblo de Dios que estaba ahí, que estaba esperando este acontecer, esos 3 días que para usted y para mí no fueron nada, porque ya estamos en el presente. Para esos hombres, esas mujeres de Dios, esos 3 días fueron una eternidad. Este hombre que anduvo sanando los enfermos, resucitando los muertos, avisó y predijo y profetizó que él mismo sería resucitado después de 3 días. Y ahora está muerto y la tumba está sellada. Y el cuerpo después de 3 días coge mal olor. Fue un tiempo, hermano, donde hubo duda. Fue un tiempo donde los discípulos no encontraban qué hacer. Fue un tiempo donde hubo silencio.
No solamente silencio porque ya Jesucristo había muerto, sino incluso silencio de parte de sus discípulos. Fue un silencio profundo que hubo ahí. Cuando una persona normal muere, le dicen vamos a darle un minuto de silencio. Cuando Jesucristo murió hubo 3 días de silencio. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Después de estos 3 días de silencio, registra la palabra que Jesucristo, las mujeres, María, fueron a la tumba. Ellos fueron a buscar a un Cristo muerto. Pero dice la palabra que el ángel se le presentó y le dijo: ¿por qué buscar entre los muertos al que está vivo? Vayan y den anuncio a sus discípulos que Él va a encontrarse con ellos. Después de estos 3 días, hermanos, Jesucristo resucitó. Y dice la palabra que más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Cristo, porque estuvieron con Él. Porque duró 40 días con ellos. Son muchos 40 días. Enseñándolo, hablando con ellos, encomendándole la misión de predicar el Evangelio. Y después de esto dice la palabra que Jesucristo fue levantado al cielo. Y dejó la encomienda de ir por el mundo y predicar el Evangelio, y todo el que crea y sea bautizado será salvo. Y usted sabe que usted y yo somos parte de eso que hemos creído. Usted y yo somos parte de ese mundo a quien Jesucristo mandó a predicar la palabra. Usted y yo somos parte de eso que hemos creído. Pero dice la palabra que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Ahora usted y yo debemos de perseverar. Y los que no hemos sido bautizados debemos de anhelarlo, ser bautizados. Porque dice la palabra que en el bautismo nosotros, como Cristo murió, así mismo nosotros morimos a la carne, morimos al pecado, morimos al viejo hombre. Y así mismo como Cristo resucitó por la gloria del poder del Padre, así mismo también nosotros debemos de vivir en vida nueva. Así mismo nosotros seremos resucitados. A cada ser humano le llega ese momento de silencio. Ese momento cuando tiene que partir de la tierra. Usted y yo también tendremos que pasar por ese silencio. El silencio es antes de la resurrección, antes del gran acontecimiento de la vida eterna. Usted y yo tendremos que pasar por ese silencio. Pero cuando llegue ese momento, ¿cómo estará su fe? Mientras estamos vivos debemos de trabajar y orar y ayunar y buscar de Dios para que nuestra fe sea fortalecida. No vaya a ser que después de pasar una vida entera buscando de Dios y escuchando la palabra de Dios, en el momento en que viene el silencio, entonces dudemos. Entonces la fe se nos vaya al suelo. Y muchas veces no vaya a ser que blasfememos de Dios en ese momento. Recordemos que cuando Job estaba siendo probado, que ya todos pensaban que iba a morir, ¿qué le dijo la mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job aún ahí en ese momento, donde ya la incertidumbre no le dejaba ver más allá, que ya él decía que su carne ya era para ser llevada al polvo, aún así él reprendió a su mujer y le dijo: como una necia has hablado, y no maldijo a su Dios. Usted y yo debemos que cuando prepararnos para que cuando ese momento de silencio llegue, entender de que es necesario para todo ser humano que ha creído en el Señor Jesucristo, que como Él murió, así también nosotros muramos. Que como Él fue a la tumba, así también nosotros vayamos a la tumba. Que como Él fue muerto, así también nosotros tenemos que morir en la carne. En una carne de pecado. Jesucristo murió
en la carne por causa del pecado, para en la carne crucificar al pecado. Y usted y yo debemos de morir en un cuerpo de pecado por causa del pecado, para ponerle fin a ese pecado. Pero mientras estamos vivos también debemos de morir, refiriéndose espiritualmente, debemos de morir al deseo del pecado. Someternos a Dios cada día, para que Satanás tenga que salir huyendo de nosotros. Debemos de morir a los deseos de la carne, porque los designios de este cuerpo de carne son enemistades contra Dios. Son placeres que nos apartan de Dios. Debemos de morir a esos deseos, a esos placeres, a esas cosas que a Dios no le agradan. Y a través del bautismo, hacerlo para vivir vida nueva en Cristo Jesús. Para que cuando luego llegue ese momento de silencio, irnos con fe de que seremos resucitados. Amén. Usted y yo estamos sanos y estamos en salud, y la gloria sea del Señor. Pero no crea usted que porque usted esté sano y esté en salud, usted es eterno. Los que creen en el Señor Jesucristo, sí ya recibirán la vida eterna. Serán salvos y recibirán la inmortalidad, pero no en este cuerpo. No en este cuerpo, hermano. Este cuerpo tiene que perecer. Dice la palabra que seremos revestidos de otro cuerpo, que así como la semilla tiene que morir, y luego ese cuerpo seco, que muerto que tenía, es deshecho, para que luego nazca un cuerpo de gloria, que es el árbol que usted y yo conocemos, con gloria y grandeza para fruto. Asimismo, este cuerpo seco, lleno de pecado, tiene que morir, para que de nuevo, para que luego nazca ese cuerpo ya glorificado por el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, que ya no será este, sino que será uno más grande y más lleno de gloria y lleno de la inmortalidad que Dios nos dará, que es la vida eterna. Pero para eso usted y yo tenemos que tener fe, porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe en Cristo Jesús. Porque por la fe somos justificados, no por nuestras obras. Aunque la palabra nos manda que debemos de ser generosos, debemos de tener amor, debemos de amar a nuestro Padre, debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero aún así, si hacemos todo esto y no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, porque la salvación no es por obra sino por fe. Las obras son las obras son los frutos del árbol, no las raíces son las que hacen que el árbol crezca. Los frutos son la consecuencia, podríamos decir, la recompensa. Las obras buenas que el hombre hace son los frutos del Espíritu Santo que ya mora en él. Porque una persona que no tiene el Espíritu Santo dentro no puede hacer nada bueno, porque nosotros somos malos por naturaleza. Entonces tú no puedes ser justificado por una obra que el mismo Espíritu de Dios es que está haciendo que tú la hagas. Es como que yo le diga al hijo mío, le dé dinero al hijo mío, ve al colmado y cómprame un pan, y después lo premie por traerme un pan. No puedo premiarlo por traerme un pan porque fui yo que le di el dinero para que lo comprara. ¿Usted entiende? Entonces nosotros no podemos ser premiados con la salvación por nuestros hechos, porque Dios es el que nos da el don y el Espíritu para hacer eso. Lo bueno delante de Dios. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Lo que sí, hermano, nos ayuda a entrar a la salvación es la fe en Cristo Jesús. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no creer porque está de moda.
o porque si hablamos mal de Jesucristo nos van a coger odio los que están allá afuera. No, no, no. Es creer de verdad de corazón en el Padre, hermano, en aquel que nos amó primero. Porque Jesucristo vino, pero Él vino porque fue enviado. ¿Y quién lo envió? Lo envió el Padre. ¿Quién resucitó a Jesucristo? El Padre. ¿Quién nos resucitará a nosotros? El Padre. Jesucristo va a ser nuestro abogado y en Él tendremos defensa. Pero debemos de perseverar, hermano, haciendo toda buena obra con acciones de gracia, para que el Evangelio, para que Dios sea glorificado a través de su Evangelio, y para que Dios sea predicado no solamente de palabras, sino también a través de las acciones de gracia que tú y yo hacemos. Pero lo hacemos por agradecimientos a Dios, porque le agradecemos a Dios y porque entendemos que este es el fruto que usted y yo debemos de dar, porque ya Dios nos ha bendecido a nosotros primero. No porque entendemos que si yo lo hago, pues con esto voy a ser salvo. No, no, yo lo hago porque ya Dios me dio primero y doy por gracia lo que por gracia he recibido. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, otra vez al Espíritu Santo. Por eso es que la palabra dice, da por gracia lo que por gracia has recibido, dándonos a entender de que si damos algo es porque lo hemos recibido antes. Nadie da algo si antes no lo ha recibido. Y usted y yo, todo lo que podamos tener y lo que hemos tenido es porque de Dios lo hemos recibido. Amén. Porque cuando usted y yo nacimos desnudos. Y aún la desnudez, para usted estar desnudo necesita un cuerpo, y aún ese cuerpo fue Dios que nos los entregó. Este cuerpo es una vasija, hermano. No lo vea como, nosotros vemos este cuerpo como un todo, pero este cuerpo es una vasija. Este cuerpo no somos nosotros. ¿Usted sabía? Este cuerpo no es usted. Su yo interior es su alma. Por eso es que Dios manda a Jesucristo no a salvar este cuerpo, sino a salvar el alma. Cuando Jesucristo dice que vino a salvar a los hombres, a darle salvación, no le está diciendo que le va a dar salvación a este cuerpo, de que ya no se va a enfermar. No, no, no. Es al alma que le va a dar la salvación. Y luego esa alma va a ser revestido de otro cuerpo. Amén. No es el cuerpo que el Señor va a salvar. Este cuerpo, hermano, tiene que envejecer y morir. Dice la palabra que todo lo que nace tiene que morir. Y cuando usted y yo entendemos esto, entonces hacemos una cosa sin dejar de hacer la otra. Cuidamos el cuerpo, lo vestimos, lo perfumamos, pero también nos encargamos, buscamos a Dios y su promesa, y nos mantenemos en los caminos para cuidado del alma, para hacer tesoro en los cielos. Los tesoros que hay en los cielos no son ni calzado, ni ropa, ni relojes para este cuerpo. Son tesoros para el alma. Quien va a cosechar esos tesoros es nuestra alma en otro cuerpo. Por eso dice la palabra que todos nosotros tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Usted y yo llegará un día que Dios nos va a decir: mira, ahora te toca dar cuenta de lo que hiciste mientras estaba en el cuerpo que Dios te dio. A Miguel Dios no le va a decir: Miguel, tú vas a tener que darle cuenta a Dios por lo que hiciste en la tierra, como Miguel. No, Él le va a decir: tú tienes que dar cuenta a Dios por lo que tú hiciste mientras estaba en ese cuerpo que yo te di. Miguel, tú tienes que dar ahora cuenta de lo que tú hiciste mientras estuviste en ese cuerpo. No es el cuerpo que se llama Miguel. ¿Usted entendió? Él lo va a llamar por su nombre, pero el cuerpo lo va a llamar como lo que es, una vasija. Tú tienes que darme cuenta de lo que tú hiciste mientras estuviste en ese cuerpo. Porque el nombre que tenemos es el nombre de nuestro yo interior. No es este cuerpo que tiene nombre. ¿Me entiendes? Por eso los muertos conservan su nombre aún después de muerto. Ah, yo me acuerdo de fulano y de fulana, pero ya el cuerpo no existe. Por eso es que Dios te llamará por tu nombre cuando allá se pase lista y ya este cuerpo no va a estar.
Amén. Ahora la gente nos identifica, la gente asocia el nombre con el cuerpo, porque mientras estemos vivos tenemos que andar en este cuerpo. Pero para Dios, a quien Dios va a llamar a cuenta, es a su verdadero yo, al que está ahí adentro, al que toma las decisiones y al que decide lo que se hace. No a la herramienta, no al instrumento, no a un cuerpo que ha sido dado simplemente para que usted more ahí adentro mientras usted esté aquí en la tierra. Así que usted y yo debemos de velar en lo que hacemos mientras estamos en este cuerpo que se nos ha sido entregado por Dios, para alabanza a Él y para gloria a Él. No para nosotros andarnos deleitando en los deseos de este mundo y alejándonos de Dios. Y después de ese silencio, hermanos, cuando ya tengamos que partir de este cuerpo, entonces recibiremos la victoria. ¿Qué es lo que vamos a recibir? La victoria. ¿Y cuál es esa victoria? La vida eterna. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, otra vez al Espíritu Santo de Dios.